palabra el asambleísta Raúl Tello. Gracias, señora presidenta. Colegas legisladores, buenas tardes. La seguridad social en nuestro país atraviesa una crisis que la anunciamos ya desde hace muchísimo tiempo y que se refleja en el diario vivir de los afiliados y afiliadas de este país que acudimos especialmente para acceder a los servicios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el ámbito de la salud y que no encontramos respuestas. Nosotros denunciamos un conjunto de irregularidades cuando planteé el juicio político al ex superintendente de bancos que tenía la obligación constitucional de controlar las acciones y el accionar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Juicio político que se quedó en el limbo. Juicio político que no pasó de la Comisión de Fiscalización. Dentro de las acusaciones se demostraba el manejo que tuvo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por ejemplo, cómo se utilizaron los recursos del Fondo de Pensiones y del Fondo de Riesgos del Trabajo para cubrir el déficit de salud. Y déficit que se dio principalmente porque quienes administraban el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social consideraron que lo principal era construir edificios, pero nunca se dieron cuenta o no se quisieron dar cuenta de que edificios sin especialistas médicos, sin medicinas, sin equipamiento, no sirven para mejorar las condiciones de salud de los afiliados y afiliadas. Pero claro, existía sí el interés de construir. Tanto es así que el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil en determinado momento dijo de que los hospitales construidos por la Junta de Beneficencia de Guayaquil tenían un costo de $1.200 el metro cuadrado. Pero mientras tanto, las edificaciones construidas por el IES llegaban hasta $1.600 del metro cuadrado. Miren la diferencia. ¿Con la plata de quién? De los afiliados. La utilización de esos recursos del fondo de pensiones es que ha llevado en estos momentos a un desfinanciamiento de ese fondo de pensiones. Una decisión que a todas luces fue ilegal, la resolución 501. Y obviamente en este país no hubo quien controle esas ilegalidades. La institución que debía hacerlo no lo hizo. El funcionario que debía hacerlo no lo hizo. El ex superintendente de bancos, Cristian Cruz. Pero bueno, refiriéndome al artículo 528, la resolución o la sentencia de la Corte Constitucional del 22 de marzo del 2016 tiene un fin fundamental o un fundamento principal. Tiene que ver con los derechos de participación y los derechos de igualdad. Sí, ¿quiénes debemos de tener preponderancia en las decisiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Los dueños, los afiliados, los jubilados de este país. Pero las decisiones, ¿quién ha tomado? Ha tomado el gobierno de turno a través de su representante, que es el presidente del Consejo Directivo. ¿Cómo garantizamos la participación de los afiliados, de los dueños del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Yo planteo dos mecanismos principales. El uno, que tiene que ver precisamente
con el Consejo Directivo del IES. Un Consejo Directivo que no puede tener una conformación igual entre ejecutivo, empresarios y afiliados. No, los afiliados debemos de tener una mayor representación. Una representación, los afiliados al Seguro General, y otra representación, los afiliados al Seguro Campesino. Pero también son parte importante en las decisiones del Seguro Social los jubilados. Entonces también deben de tener una representación. Entonces estamos hablando de 5 representantes. 5 representantes. Pero yo creo que la participación a la que hace referencia la Corte Constitucional y que adecuadamente se refiere a los artículos 61 y 95 de la Constitución, tiene que ver con que en realidad existe una participación efectiva. Y esa participación efectiva se debe de dar primero en lo que tiene que ver a la elección de los vocales de ese Consejo Directivo. La elección tiene que ser por parte de los afiliados y jubilados mediante elección universal, organizada por el Consejo Nacional Electoral. Sí, que los afiliados tengamos la posibilidad de decir quiénes son nuestros representantes y no únicamente quienes fungen de dirigentes de las organizaciones. Los afiliados tenemos que tener la potestad de decir quiénes van a llevar la voz de nosotros en el Consejo Directivo del IES. Pero esa es una parte. Otra parte fundamental de participación y que yo creo que es necesario, es fundamental instaurar como mecanismo de determinación de las políticas del IES, pero también de control, porque caso contrario no hay quien controle, como yo lo demostré en ese juicio político, es el Congreso Nacional de Afiliados. Esa es una instancia válida de una verdadera participación, en donde los afiliados lleguemos a un Congreso Nacional y definamos las políticas que se deben de llevar por parte del Consejo Directivo del IES, y que también evaluemos y controlemos el cumplimiento de esas políticas. Sí, ahí tenemos nosotros como afiliados y los jubilados la posibilidad de decidir al respecto del presente, pero principalmente del futuro de una institución, pues. Porque cuando hablamos del Seguro Social, hablamos del presente en el tema de las prestaciones, ¿verdad? Del servicio médico, de los préstamos hipotecarios, de los préstamos quirografarios, pero principalmente hablamos del futuro, cuando todos aspiramos a ser jubilados y lo menos que queremos y lo menos que aspiramos es que nuestra pensión jubilar nos llegue a tiempo, de que nunca vaya a faltar esa pensión jubilar y que nunca suceda lo que está sucediendo en estos momentos y que ya ha dicho, y que al fin el representante del Ejecutivo, presidente del Consejo Directivo del IES, ha reconocido que ya casi no hay dinero para pagar las pensiones jubilares, lo que sería una cuestión absolutamente grave para el país, que no existan los recursos para pagar a la gente que más necesita. Entonces, ¿quiénes podremos determinar las políticas que garanticen nuestro futuro? El futuro de los afiliados, el futuro de quienes con nuestro sudor, con nuestro trabajo, aportamos a ese instituto. Nosotros. Esa instancia de asesoramiento, de control, es fundamental. Y yo sí creo que, acogiendo la propia sentencia de la Corte Constitucional, esta Asamblea debe de considerar la propuesta de crear esta instancia fundamental.
el Congreso Nacional de Afiliados, que se reúna cada 6 meses, que pueda definir los planes, los programas, los proyectos, las inversiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ha concluido su que tiempo, sean señor inversiones legislador. rentables. Ya culmino, Presidenta. Que no signifique que viene el gobierno de turno y necesita los recursos, coge de la caja chica que es del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, colegas legisladores, yo creo que cuando estamos tratando este artículo 28 en medio de la crisis, de la quiebra del IES, tenemos que darle una respuesta válida a esa institución que es nuestra, a esa institución que es de los trabajadores ecuatorianos, y una respuesta válida es realmente recoger lo que dice la Corte Constitucional al respecto del derecho de participación y del derecho de igualdad de los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias, Presidenta. Gracias, asambleísta Tello. Tiene la palabra la asamblea.